Muy buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece importante introducir con ustedes en este curso de fauna silvestre. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar de bienestar animal lo hago y me parece que es una oportunidad interesante para que ustedes conozcan un poquito acerca de este cuento. Esta charla se denomina Estatus Moral de los Animales, una adición hacia el humanismo, porque nosotros como profesionales dentro de la medicina veterinaria y la zootecnia, la biología, la zootecnia, en el curso que nosotros estemos, vamos a necesitar siempre tener una acepción moral respecto a los animales. Entonces aquí una de las primeras cosas que quiero compartir con ustedes es acerca de la relación estrecha que tienen los humanos con los animales, que se ha aprovechado esa relación que tienen los humanos con el entorno, donde aprovechamos lo que existe alrededor y lo usamos usando nuestra propia cosmogonía y cultura para crear unas relaciones particulares con la naturaleza. Yo coloco el ejemplo por ejemplo, de las aves, por ejemplo, en este caso el mochuelo. En algunas comunidades es un símbolo de paciencia, de sabiduría, ¿cierto? Pues es un simbolismo que nosotros los humanos hemos colocado gracias a su observación, ¿no? Los humanos no usamos, perdón, los humanos usamos los animales para muchas cosas, más que como alimento simbólico. Entonces, estos usos dependen de la cultura, de la cosmogonía y la espiritualidad y de otros que vamos a nombrar más adelante. Esos tres elementos están relacionados entre sí. La cultura depende de la cosmogonía y la espiritualidad, aspectos morales, sociales, culturales, y esos otros usos también tienen que ver ahí. Entonces, en esa cultura vamos a hablar de los bailes, las músicas, las narrativas, la pictórica, bueno, una cantidad de cosas. Yo creo que más de uno y ustedes conocen ejemplos tangibles acerca de lo que puede ser real con respecto a una representación cultural acerca de un ave o un mamífero o un reptil. Por ejemplo, la canción del hombre caimán, se va el caimán, se va el caimán, por ejemplo, ¿no? O la canción del mochuelo, la calandria, bueno, una cantidad de canciones que pueden hacer, los bailes que tienen las artesanías con formas zoomorfas, algunos platos específicos que se fabrican en algunas épocas del año especiales con algún tipo de animal. Por ejemplo, para la Navidad es muy claro que hagamos pavo, ¿cierto? Relleno, pavo relleno, o la lechona del Tolima, bueno, etcétera. Cuando hablamos de la cosmogonía y de la espiritualidad, estamos hablando acerca de esa cantidad de elementos culturales, religiosos, morales, bueno, que tienen que ver con los mitos, la leyenda, los agüeros, los pagamentos, las costumbres, como por ejemplo, el ejemplo que yo siempre coloco es el del famoso tapera naevi al tres pies, que cuando las personas escuchan el canto de este animal, consideran que va a suceder alguna desgracia, o por ejemplo la asociación que le hacen algunas aves con las brujas, por ejemplo, los pagamentos que se tienen que hacer, algunos cazadores en algunas comunidades, por ejemplo, antes de irse de cacería, hacen un pagamento con la sangre de otro animal, bueno, etcétera, son cosas que suceden, y otros usos como los usos utilitarios, como por ejemplo usar los animales de carga, por ejemplo, o animales de trabajo, el uso de animales en la medicina, eh, por ejemplo, los aguijones de las abejas, por ejemplo, los venenos de serpiente para el cáncer, bueno, otra cantidad de cosas. Los animales con usos lúdicos ornamentales, como los pajaritos que cantan, la plumaria, bueno, etcétera. Son ejemplos. Aquí dentro de la problematización quiero mostrarles una serie de imágenes que quisiera que los que no tienen acceso a la imagen, por favor descarguen el PDF que les suministro en un archivo aparte, donde pueden ver en la primera foto una imagen de unos loros que están en unas jaulas. Esto es un sitio de cuarentena donde los tienen en un centro de rehabilitación en una ciudad, creo que es en Bogotá, donde las personas a las cuales se les incautaron esos animales no tenían conocimiento acerca de la norma, pues eso no implica de que no, o sea, que no deban cumplirla. En la foto que le sigue hay un cazador sosteniendo en la mano un pequeño armadillo de 9 bandas, un Dacipus 900, donde este animalito, ven ustedes que el señor se colocó un uniforme, se colocó un overol de un color brillante, ahí no salen los perros ni la escopeta, pero el señor vive en las afueras de Ibagué, en una de esas barrios que están en las afueras, trabaja en una de las haciendas arroceras que están en la meseta de Ibagué,
Entonces es una persona que tiene su salario, tiene su trabajo, no tiene la necesidad de ir a cazar por sustento, o sea, puede ir con su sueldo, ir a comprarse un pollo, un pedazo de carne en la tienda, etcétera. Entonces está cazando el animal más por ocio, ¿cierto? Entonces eso también implica, eso es un delito hoy en día. Más adelante en la normatividad vamos a hablar un poquito acerca de esto. La foto que le sigue a la derecha es una oruga, una gutipaca. Es una hembrita que este chaleco que ustedes le ven es un vendaje que se le hizo porque era un animal que fue predado, fue cazado por perros de cazadores. Desafortunadamente no pudimos salvar la vida del animal. En la foto que está abajo es de una foto de una serpiente que ustedes ven una herida, una cicatriz bastante considerable en su boca que fue causada porque le dejaron una liga esa de amarrar el cabello por mucho tiempo. ¿Cierto? Hecho la consulta y más o menos se dice que entre 2 a 4 meses tuvo que haber quedado ese animal con esa liga apretada en su boca para que le causara una cicatriz de ese tipo. El animal duró 4 meses sin comer, hasta 4 meses sin comer. La serpiente lo pueden hacer, ¿no? Entonces aquí nosotros hablaremos acerca de diferentes aspectos sobre el maltrato animal y los diferentes dilemas éticos que surgen a partir de esta conducta. Entonces aquí vemos de que todas estas personas desconocían las leyes y las normas. Al desconocer las leyes y las normas, las personas usan inadecuadamente los animales, provocando una disminución en los niveles de población de un animal de una u otra especie, usada para la caza con diferentes fines, sustento, comercio, tráfico de fauna, ocio, ¿sí? Y estos individuos pueden llegar a niveles peligrosos de vulnerabilidad, acercándolos a un número cercano a la extinción. Entonces, además de eso, también hay costumbres que algunas personas tienen y el ingenio de los cazadores para poder atrapar los animales y poder comercializar los animales que cazan, ¿no? Por ejemplo, en la primera foto que ustedes ven ahí, ven una trampa tipo Tomahawk, en la siguiente presentación, donde esta trampa fue hecha por cazadores del Piedemonte Llanero, donde es una trampa que fue hecha igual a la que usan los biólogos y los veterinarios que hacen monitoreos de fauna para atrapar los animales. Es una trampa que fue hecha artesanalmente, pero funciona mejor que una de marca. Entonces miren el ingenio de esta gente. Ahí hay una foto donde hay una persona sosteniendo un ejemplar de un pipa, le dicen sapo pipa. Es un sapito que es bastante apetecido por los acuarófilos porque es un animal que tiene una costumbre muy particular, que la hembra coloca los huevos encima del macho y el macho, los huevos se enquistan en la piel del animal y luego los sapitos nacen atravesando la piel del papá, ¿cierto? Entonces es una costumbre, es un hábito de los animales, es un instinto que ellos tienen muy desarrollado y es algo bien, bien impresionante. Los dos tipos de aves que ven ustedes en esas jaulas van a darse cuenta que son animales, primero, los loros que están a la izquierda, los loros verdes con esa franja amarilla se le hicieron los traficantes aplicando de estas cremas o lociones que se usan para decolorar el cabello, para que quedara con una franja amarilla para venderlos como loros orejiamarillos, o sea, para la gente que no sabe, ¿no? Entonces, obviamente, esas personas fueron judicializadas, lo mismo que las personas que tienen estos turpiales de laguna, Crisomos heterosófalos, que es un pajarito que realmente pues canta bonito, pero no tan bien como el turpial de nosotros, el propio. Entonces, pues ahí estamos también engañando a la gente que está comprando estos animales sabiendo que no tienen, bueno, y aparte son animales que no están en peligro de extinción, pero aún así están castigados por la ley. Bueno, la otra problematización está, sin embargo, el cuidadoso conocimiento por parte de quienes usan los animales de una u otra forma, quienes infringen la ley. Entonces, el ejemplo que yo doy, los cazadores conocen la ley y de una u otra forma sacan provecho de la fauna silvestre, sabiendo que están tal vez acabando con una especie en vía de extinción. Entonces, el ejemplo que yo coloco es el ejemplo de las guacamayas. Estas guacamayas que yo les coloco en el ejemplo de las fotos, son de dos especies diferentes, donde son animales que han sido incautados a traficantes de fauna. Recuerden que el tráfico de fauna es uno de los negocios más lucrativos que existen hoy en día, junto con el tráfico de armas y de drogas y la trata de personas, ¿no? Esos son los 4 delitos más lucrativos en el planeta. Entonces, esto es una cortesía que me hicieron personas de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, la Policía Ambiental Ecológica. Entonces miren el estado de los animales, está en un estado deplorable, con unas plumas hirsutas, feas, decoloradas, se ven flacos los animales, se ven mal tenidos. Entonces eso también es maltrato.
Otro ejemplo que coloco con respecto a la problematización es la falta de entrenamiento que trabajan con ese tipo de animales. O sea, algunas personas que trabajan con ese tipo de animales no tienen el entrenamiento para el adecuado manejo, contención y restricción. Se desconocen las dietas, las rutinas médicas, los protocolos de bioseguridad y los enriquecimientos ambientales de esos animales con los que está trabajando. Yo acá coloco dos fotos de una marteja, una Autus lemurinus, donde fue tratado de manera inadecuada por un colega que por atrapar a su cliente, el señor quemó, o sea, por una quemadura, lo atendió mal, el animal murió septicémico unos días después. Ya cuando llegamos a atenderlo ya era demasiado tarde, el animal ya tiene un cuadro septicémico bastante avanzado y tocó sacrificar el miquito. Entonces, pues miren, o sea, la gente como les digo, el colega que trabaja con vacas, que trabaja con perritos y que trabaja con ganado, muchas veces no tiene idea de cómo trabajar con un animal de fauna y lo atiende, produciéndole un daño grave a este animal. Entonces, si uno no sabe hacer algo, pues sí, hay que delegar, ¿cierto? Bueno, ese es otro caso bastante triste también, donde este animalito es un paciente, se llamaba Valerie, es un paciente de Sagüinos Oedipus, que se le hicieron, bueno, la historia de ese animal consistió en que me llamaron a atender a este paciente, yo le dije a la persona con la que yo hablé, que es un paciente que es prohibido tenerlo por cuestiones de la ley 1333, pero la señora me dijo, no, es que mi esposo es de la Policía Nacional, entonces no tengo ningún problema con eso. Entonces, igual de todas formas, yo llamé a la autoridad ambiental mientras estaba con el paciente, yo le advertí a la señora, mire, voy a llamar a la policía. Dice, llámelo, ya me dijo, llámelo. Llegó la policía, incautaron el animal. A los 2 días la señora, el dueño de la clínica donde yo estaba atendiendo el caso, que es un amigo, un profesor, también fue profesor de acá en la universidad, tiene una clínica muy famosa acá en Ibagué, me dice que después la cliente lo llamó a decirle que ya le habían entregado de nuevo el mico, ¿cierto? Porque el esposo era de la Policía Nacional y obviamente hizo que le quitaran la sanción. Entonces, pues también hay un grado de corrupción en algunas instancias judiciales. Entonces esto sucedió hace ya algunos años, ¿no? Entonces pues no quiero echar culpa ni nada, pero ese animal más tarde murió. O sea, era una cría, es un animal que está en grado de amenaza, su conservación está amenazada, es un animal que es endémico de la costa norte, ven ustedes la calidad de pelito, es un animal chiquito que no está bien, y a pesar de eso, de las recomendaciones que se le hicieron, la señora no cumplió ninguna de ellas y el animal murió. Era un animal altamente antropomorfizado, o sea, la señora lo tenía como su nené, lo alimentaba con leche, no le daba nada más. Entonces, obviamente, el animal murió, o sea, malnutrido, ¿no? Entonces, el doctor Jorge Martínez, el colega que nos ayudó a atender el caso, muy diligente el compañero. Bueno, también otro caso es el caso de cuando uno va a atender un animal en cuestiones de pronto de un manejo que se les debe hacer de urgencia, por ejemplo, una distosia, o sea, un huevo retenido en un ave, es una urgencia médica y a veces puede ser quirúrgica, ¿cierto? Entonces, si usted no sabe, por ejemplo, cómo hacer una radiografía en un ave, generalmente se piden siempre dos tomas, ¿no? Una de cúbito dorsal y otra de cúbito lateral, o sea, un ortogonal que llaman los radiólogos. Entonces, ven ustedes que el animal, esa ave que estaba ahí, tenía un problemita, tenía un huevo retenido, era un animal que cuando se atendió, la cuidadora me mostró los documentos que tenía por parte de la Corporación Autónoma donde atendimos ese animal. Más adelante se le hizo un procedimiento médico quirúrgico, perdón, donde se extrajo el huevo y se procuró que se le hicieran algunos cambios en el hábitat del animal y el animal ahorita está gozando de muy buena salud. ¿Qué pasó acá? Bueno, yo coloco la foto ahí de otro loro, pues explica, no tenía fotos de la cirugía, sino era como para explicar. Un buen diagnóstico usando las técnicas adecuadas con el suficiente entrenamiento ayudan a mejorar el bienestar de los animales que estamos tratando. Entonces, si ese animal no hubiera sido manejado o lo hubieran llevado de un veterinario que no sabe de este cuento, lo hubiera matado, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente así sucede. De todas maneras, este es un animal que ahorita vive en cautiverio, pero en un sitio autorizado por la ley, ¿no? Bueno, este video quiero que por favor lo miren con calma.
Acá estamos mostrando una estereotipia en un jaguar de un zoológico que fui con mis estudiantes hace ya algunos años. Yo les voy a pedir que, si son tan amables, lo vean. Revisen, por ejemplo, en este momento, mire ese saltico que da. Ahí tiene en el andar que tiene un movimiento que es totalmente estereotipado, que es repetitivo, que es constante y siempre lo va a tener cuando camina en ese sitio. Si ustedes ven, hay, por ejemplo, el salto que hace cuando se devuelve hacia la derecha, lo repite siempre. Bueno, ahí también muestro a mis estudiantes. Entonces, lo que quiero comentarles es que, por favor, miremos esta situación, discutamos sobre este tema luego en el foro que vamos a abrir en el grupo Tu Aula o en el grupo de WhatsApp que tenemos. O si quieren, pues este video también va a subir subido en YouTube, entonces en el casilla de comentarios de YouTube también pueden hacer comentarios. Quiero escuchar sus opiniones, quiero escuchar sus comentarios, saber qué opinan de este tipo de manejos que se le están dando a estos animales. Ahí se lo muestro de nuevo. Ven ustedes el comportamiento que tiene este animal, que de un momento a otro hace movimientos totalmente calcados. Mira, ahí es ese saltico que yo les decía cuando se devuelve hacia la derecha. Es un comportamiento que es bien marcado, ¿sí? Bueno, entonces quiero que también hablemos de otras cosas. Por ejemplo, acá tenemos dos especies. Una tenemos el Aotros asper, que es causante del más del 95% de los accidentes zoofílicos en Colombia. También es un eficiente controlador de mamíferos y aves dañinos para el hombre. Ustedes saben que las serpientes son controladores muy eficientes de plagas como las ratas, por ejemplo. Bueno, y otros animales. Pero también es un animal que puede ser peligroso para los humanos. El otro animalito, nosotros le denominamos la rana de páramo de la colosa. Es la primera vez que se observa supuestamente y es una especie nueva para la ciencia. ¿Qué pasó con ella? Les cuento la historia. En el 2010, que está en boga lo de la cuestión de la colosa en Cajamarca, la Agencia Suiza de Cooperación Internacional, la Swissaid, destinó un recurso que fue pagado a un grupo de personas que estaba liderado por un biólogo que se llama Renzo García, hoy es diputado de la Asamblea. Con él fuimos con un combo grande, fuimos varios biólogos, hubieron antropólogos, sociólogos, fuimos 2 veterinarios, bueno, un combo muy interesante, muy chévere para trabajar, hacer un análisis de impacto ambiental que nos pagaron para hacerlo. Estuvimos casi una semana en ese sitio trabajando. Dentro de las colectas que se hicieron, se colectó esta ranita. Esta ranita, o sea, con los biólogos, me van a desmentir, hay una forma, una metodología que ellos llaman entre comillas clavear, o sea, echar clave, que consiste en determinar algunas características fenotípicas de los animales, ir descartando familias hasta que por fin llegamos a un género y hasta la especie inclusive. En este caso, llegamos solamente hasta el género, el nombre científico, género Pristimantis, de ahí no pudimos más. Cuando fuimos a llevar al animal a la universidad para la descripción taxonómica correcta y poder definir que era un animal nuevo para la ciencia, siendo así, la situación de la colosa se hubiera solucionado porque pues una especie protegida en una zona de amortiguación como esta, se hubiera caído el proyecto de la colosa desde mucho antes de la consulta popular de hace unos añitos. ¿Qué pasó? La rana se perdió. Nadie dio razón de ella, misteriosamente no sé qué pasó, bueno, eso ya no me corresponde, pero que crea mucha suspicacia ese tipo de situaciones. Entonces yo les hago una pregunta, en el estado actual de conocimiento que tenemos de estas especies, ¿cuál de estas especies se deben conservar? Los invito a que hagamos el debate. De igual forma como les dije ahorita, en el foro que vamos a crear para esta sesión o en la casilla de comentarios de YouTube o por el grupo de WhatsApp, por favor coméntenme qué opinan. Me gustaría también conocer sus opiniones porque ya les voy a comentar qué se pretendió hacer. Obviamente después pedimos más dinero a la Agencia Suiza de Cooperación y otras organizaciones y son expediciones muy caras. O sea, esta expedición en el año 2010 valió más de 40 millones de pesos. Y eso pues sí, y nos fuimos de barrigazo, o sea, yéndonos muy bien. Entonces pues no se pudo conseguir el recurso nuevo, entonces se quedó la cosa así. Aparte de que también pues tuvimos alguna presión por medio de la multinacional esta, que por medio de terceros, amenazaron a algunos miembros del colectivo que fuimos. Entonces pues se nos restringió el acceso a esa zona.
Entonces no se pudo seguir trabajando allá. ¿Sí? Entonces, por favor, escucho sus comentarios o los leo. Bueno, con respecto a todo esto que hemos hablado hasta ahora, yo hace unos años hice una disertación en un encuentro muy interesante que me invitaron a hablar y definimos 3 momentos morales. Ustedes saben que yo soy bioeticista y también trabajo mucho con la moral, ¿no? Entonces yo describí 3 momentos morales con respecto a los animales. El primero es donde el ser humano usa a los animales porque son útiles para él, no se preocupa de dónde vienen, ni se preocupa por su sintiencia, pues en este momento moral no tiene importancia para él. Bueno, hago una aclaración acá y abro un paréntesis pequeño. Cuando nosotros hablamos de sintiencia, estamos hablando de la capacidad que tienen los seres vivos de sentir, ¿cierto? Sienten dolor, tienen emociones, sienten, ¿cierto? En el antiguo Código Civil, bueno, todavía está vigente, el Código Civil de 1886, que todavía está vigente en Colombia, hay una cuestión que no se tiene en cuenta acerca de los animales, la sintiencia, que eso más adelante en una ley del 2016 ya se acepta, pero antes no se hablaba de esto. Se dice que los animales eran objetos que se movían y por eso se dicen semovientes. Por eso es que a partir de esa época, 1886 hasta el 2016, se hablaba de propietarios, porque los animales eran objetos que eran propiedad de alguien, ¿cierto? Entonces ya hoy en día cuando nosotros decimos, usted es el propietario de tal animal, todavía yo como que le encuentro cierto escozor a ese cuento y no me gusta mucho, porque pues un ser vivo no debe ser propiedad de nadie. Entonces yo prefiero la palabra cuidador. Si me perdonan que es una excepción que quiero tratar de implementar con los animales que nosotros estamos manejando. Entonces yo no soy propietario de nada, simplemente soy el cuidador de un animal, ¿cierto? Si yo di plata para tener ese perro que compré, ¿cierto? Eso no implica que yo sea el propietario, sino simplemente que a partir de ese pago adquirí la obligación de ser el cuidador de ese animal, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿en qué sucede esto? Este primer momento moral, que yo lo llamo la apatía moral, habla acerca del desconocimiento de este asunto de la sintiencia, ¿cierto? Son personas que todavía ven los animales como una fuente de dinero, una cuestión extractiva, es una donde hay falta de educación ambiental. El ejemplo que yo coloco es la ganadería extensiva, donde usted suelta a los animales y a los 6 meses va a mirar cómo están y a los 18 meses los recoge en un camión para llevarlos al matadero, ¿cierto? Esa es la ganadería de los llanos orientales vieja, ¿no? De esos colonos que tumbaban bosque para hacer potreros y soltaban los animales y luego mandaban a un grupo de personas que los recogieran y luego los mandaban a los mataderos. Eso también hace que muchas veces las personas tengan poca empatía con los animales. Es muy dado pronto en las producciones que algunas personas que trabajan con los animales, no estoy diciendo que eso suceda siempre, pero algunas personas que trabajan con los animales tengan algunos comportamientos que no son éticos con ellos. Por ejemplo, el golpearlos, el picanearlos, el maltratarlos, y dice, no, pues que eso no me importa porque ellos son los animales que están ahora siendo lo que me están dando plata. Ese es el cuento. También otro ejemplo que también es el desconocimiento acerca del bienestar de los animales, porque pues no, hay gente que no considera que los animales tengan derecho al bienestar. Por ejemplo, las personas que llegan y adquieren un gato y no los alimentan con el fin de que casen, ¿cierto? Y los ponen a aguantar hambre y tienen que cazar. Obviamente ustedes saben el riesgo sanitario que implica esto, ¿no? También hay cuestiones de abandono. Por ejemplo, la perrita llegó en celo y comenzó a sangrar y la abandonan porque no les gustó que le hiciera mugre en la casa, o que llegó preñada con muchos cachorros, ¿cierto? Entonces abandonan los cachorros y la mamá, o inclusive los abandonan en un costal y los tiran a un río, ¿cierto? Bueno, hay muchos ejemplos que ya ustedes van a ver. Ese es el primer momento, que es la apatía moral, ¿cierto? El segundo momento es cuando el ser humano cuida a los animales para incrementar su productividad. Cuando hablo de productividad, estoy hablando no solamente de lo económico, de la ganancia en peso, de lo monetario, sino también de la finalidad con la cual nosotros adquirimos ese animal. Si es un animal mascota, su efecto de productividad es la compañía, el acompañamiento, bueno, etc. Entonces aquí es donde se usan técnicas o recursos inapropiados que pueden dañarlos o de mejorar en su bienestar. Entonces el ejemplo que yo les coloco acá es, por ejemplo, este cuento de la famosa Revolución Verde, que es una ganadería, de la Revolución Verde surge una ganadería que está basada en monocultivo de pasto, ¿cierto? Donde se intensifica el ganado, denaturalizando estos animales también en sus sitios de alojamiento. Por ejemplo, las ganaderías de feedlot ya están mandadas a recoger, donde tienen unos animales hacinados comiendo unos concentrados
totalmente antinaturales para ellos, donde son animales que sí engordan más rápido, sí tienen una productividad mucho más alta en términos zootécnicos, pero su bienestar está siendo seriamente afectado de esa forma, ¿no? Aparte de eso, hace que los insumos sean bastante costosos. Mire lo que pasa en Estados Unidos. Los gringos tienen un sistema de producción ganadero en el cual la alimentación de los ganados está basado en el maíz. El maíz allá está subsidiado, o sea, ya lo producen por encima de los costos de producción. El gobierno se lo compra para producir comida para los animales, ¿cierto? Entonces, pues sí, está bien que el maíz es una gramínea que se puede alimentar a los animales, pero es que no es la forma, o sea, no, así no se trabaja con esas dietas, ¿no? Pues si le funciona a ellos, pues obviamente desnaturaliza un poquito la función del rumen y otra cantidad de cosas, ¿no? Esto eleva mucho los costos en ganadería tropicales, por eso es que un feedlot no es viable aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Cuando metemos, por ejemplo, ganaderías en los páramos, ¿cierto? Entonces también estamos abriéndole el camino para que estos animales estén mejor. La disminución de la diversidad asociada, porque al denaturalizar estos potreros, donde los tumbamos de la vegetación nativa y estamos colocando un monocultivo de pasto, estamos disminuyendo esa diversidad asociada al agroecosistema. Recuerden que un agroecosistema es un ecosistema artificial creado por el hombre, ¿cierto? Entonces este ecosistema artificial se ve afectado porque la biodiversidad asociada disminuye. Ya no está la lombricita, ya no está el pajarito, ya no está la ardillita, ni la serpentica, ni la ranita, ni nada de esos animales van a estar. Se disminuye mucho la biodiversidad. Aparte de eso, como estamos ampliando la frontera agrícola, también estamos corriendo de espacio a los otros animales que vivían ahí. Otra cosa que también se ve mucho acá es, por ejemplo, la endogamia. Mira, yo les coloco en este cuento de la endogamia el ejemplo de esas razas de perros que son totalmente antinaturales, por ejemplo, como el pug o los bulldog. Por ejemplo, miren que el bulldog, por ejemplo, ya es un animal que ya no pare naturalmente. Las perras bulldog siempre paren por cesárea, porque ya su cadera no es tan estrecha que ya un animal con una cabeza que tiene un bulldog no le cabe por ahí. Entonces, ¿y eso cómo se logró? Por endogamia. Vean ustedes el caso del pastor alemán de hace 20 años y el pastor alemán de hoy en día. Es un animal que todos, casi todos, perdón, tienen displasia de cadera. Son animales que están mejorando mucho el fenotipo, las características estéticas deseables por las personas que los van a cuidar, pero están descuidando algunos tipos. Entonces yo llamo a esto lo que llama la simpatía moral, ¿no? Ya más adelante les explico con más detalle. El otro momento moral consiste en que el ser humano cuida a los animales en la naturaleza para que este recurso sea aprovechado por más tiempo sin producir detrimentos en la productividad. Entonces aquí ya es un momento moral mucho más amable con los animales, donde usamos las técnicas adecuadas de manejo animal, ya aplicamos conceptos de bienestar animal en ellos, estamos yendo a una producción más limpia, menos costos sociales y económicos, estamos hablando de la conservación de la biodiversidad, hay un rescate de la memoria biocultural, porque también se tienen en cuenta cuestiones ancestrales y culturales de las comunidades, ¿cierto? Y estamos apropiándonos del concepto de la sintiencia, que en el primer momento está totalmente abandonado, ¿no? Y acá promovemos el bienestar. Entonces el ejemplo que yo coloco, que me gusta bastante, es el ejemplo del silvopastoreo, ¿no? El ejemplo del silvopastoreo, por ejemplo, ustedes saben que son árboles en callejones donde ustedes van a mezclar árboles de algunos sitios, o sea, uno escoge los árboles de acuerdo con la zona de vida donde vamos a trabajar. Si estamos trabajando en bosque seco, vamos a trabajar con iguá, con guásimo, con teca, bueno, con una cantidad de plantas que pueden servir también de apoyo para esto. En esos bosques artificiales que se están creando, los animales tienen un desempeño muy diferente en un potrero convencional. Inclusive se disminuyen mucho los costos económicos de la producción, porque de una u otra forma se disminuye mucho el manejo que toca hacerles, porque la dieta mejora muchísimo, porque los animales, ustedes saben que el ganado es un animal que está hecho para forrajear de los árboles, no para pastar del piso, ¿no? Son animales que son forrajeros, ¿cierto? O sea, su naturaleza orgánica, su fisionomía, su fisiología está hecha para eso. Entonces, al hacer esto, los animales están adquiriendo unos nutrientes con una calidad diferente a la del pasto, ¿cierto? Inclusive en términos ambientales es una cuestión mucho más amable con ellos, porque ustedes saben que las plantas C4, como las gramíneas, los pastos, producen cuando se descomponen metano, ¿cierto? En el organismo de la vaca.
¿cierto? Y el eructo de ellos, el metano, es causado por esto, por el consumo excesivo de gramíneas. En cambio, cuando las vacas, el ganado, consume esas plantas C3, que son algunas arbences, las leguminosas, bueno, y otras plantas, que tienen una cadena de carbono mucho más cortas, no producen metano. Entonces, por eso es que nosotros podemos hablar de ganaderías carbono neutrales. Y aparte de eso, el animal está comiendo lo que en la naturaleza comería, ¿cierto? Entonces, aquí estamos promoviendo una cantidad de situaciones bien interesantes. Entonces, como les decía, tenemos en el primer momento moral la apatía moral, que fue lo que de pronto nuestros padres y nuestros abuelos conocieron, porque de pronto también culturalmente no había una promoción del bienestar como tal, aunque yo conozco mucha gente mayor que yo que hablan en otros términos mucho más avanzados. Luego sigue el cuento de la simpatía moral, porque ya ya no es tan apática la cosa, sino que ya se tiene en cuenta algo para mejorar hacia nosotros, pero entonces podemos hacer las cosas mejor. Y ahí es donde llegamos al momento de la empatía moral, ¿cierto? Entonces tenemos la apatía, la simpatía y la empatía moral. Entonces esos son los tres momentos morales con respecto a los animales. En esta diapositiva que ustedes ven ahorita, están viendo un mico Saimiris iurus, que le dicen tití ardilla o mico frailecillo, agarrado en la espalda de una perrita, ¿cierto? Entonces muchos ven esta foto como tierna, que tan bonita, miren lo tan lindo que está, miren, entonces pues esta foto la tomé yo en los Llanos Orientales en una finca. Y me llama la atención una cosa, que esta foto yo la muestro siempre en muchas de las presentaciones que hago en congresos o en otros eventos académicos, y a la gente le causa impresión que dicen, ay, tan bonito, que miren qué tal cosa, pero yo les hago tres preguntas. La primera es, ¿qué pasó con la mamá de este animal? Con la madre de este animal. Estoy hablando del mico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ustedes respondan esa pregunta. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué edad fue sacado de su hábitat? Estoy hablando del mico también. ¿Y por qué otro animal lo adopta como su familia? ¿Por qué adopta este miquito de este cuento? Bueno, yo creo que si nosotros nos vamos a pensar un poquito de qué forma fue extraído este mico del medio, por qué lo hicieron, por qué lo cogieron chiquito y por qué lo colocaron encima de un perrito, vamos a responder esas tres preguntas. Entonces, eso me da pie para empezar a hablar de un tema que me gusta muchísimo, que es el tema del bienestar animal. Cuando hablamos de bienestar animal, nosotros vamos a encontrar una serie de conceptos en libros, en revistas, en textos, en el internet y todo. Y le quiero mostrar un concepto que sale en el ICA, que lo describió Macalister Tafur, que fue de las primeras personas que en Colombia estudiaron de manera académica y certera el bienestar animal. El tipo hizo su doctorado en una universidad británica sobre bienestar animal. Y él dice, en un documento que publicó en el ICA, que trabaja con el ICA, un documento que publicó en el ICA, dice, el bienestar animal puede ser definido como el trato humanitario brindado a los animales, entendiendo esto como el conjunto de medidas para disminuir el estrés, la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor en los animales durante su crianza, transporte, entrenamiento, exhibición, cuarentena, comercialización o sacrificio. Ese concepto lo encuentran en un libro, un manual, una cartilla que sacó el ICA en el 2006, que se llama así, Bienestar Animal. Entonces, por favor, búsquenlo, está en línea. Quienes lo necesiten, por favor, me lo piden por el foro del grupo, o el grupo de WhatsApp, o por las casillas de comentario de YouTube. Me comentan por ahí, con mucho gusto le hago llegar el link donde pueden descargar este documento, que es un documento muy interesante, sobre todo para quienes les gusta la producción animal y la zootecnia, ¿no? Como les dije, eso es un concepto, ¿cierto? Acá yo les coloco otro concepto que yo escribí en un librito que escribí en el 2012. Dice, puede identificarse como el confort de los animales y a cómo se suplen las necesidades vitales básicas sin desmejorar su calidad de vida. ¿Sí? Ustedes van a encontrar cantidades de conceptos de bienestar animal. No quiero que se casen con uno de esos, simplemente entiendan como la generalidad de lo que esto debemos hacer, ¿cierto? Entonces ven ustedes que mi concepto es un poquito más corto que el del Dr. Macalister Tafur, pero pues significan lo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de esto? Resulta que nosotros en Colombia tenemos una normatividad que yo creo que ya empezamos a revisar con ustedes, donde en el Código Penal colombiano, en el artículo 339, estamos hablando de los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, ¿cierto? Artículo 339.
Entonces dice que el que por cualquier medio, procedimiento maltrate a un animal doméstico, amasado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá una pena de prisión a tanto tiempo, bueno, etc. Y luego habla de las circunstancias de agravación punitiva, por ejemplo, que si se hace con sevicia, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en sitio o vía pública, valiéndose de inimputables, o sea, personas con deficiencias mentales, menores de edad o en presencia de aquellos, cuando se cometan actos sexuales con los animales, la zoofilia es castigada como agravante, y cuando alguno de aquellos delitos previstos en los artículos anteriores se cometiera por un servidor público o que ejerza funciones públicas. Entonces, por ejemplo, un profesor universitario no puede ser maltratador, un policía no puede ser maltratador, el alcalde, el gobernador, el presidente de la república no puede ser maltratado porque es considerado como un agravante. Ya más adelante, la ley 1774. El Código Penal colombiano es una ley del 2000, pero ya en el 2016 yo le decía a ustedes que se modifica el Código Penal colombiano con la ley 1774. Esta ley 1774 de 2016 modifica la ley 84 del 89, que fue el primer intento que se hizo en Colombia para establecer un Estatuto Nacional de Protección de los Animales, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas muy interesantes, pero obviamente todavía tenía algunos huecos legales en los cuales estaban aprovechando los maltratadores para hacer este tipo de abusos. Ya en la ley 1774, cuando se habla que se modifica el Código Civil, entonces ahí ustedes van a leer, en la diapositiva está la imagen, si no pues busquen el encabezado de la ley, donde dice se decreta, habla acerca de que el artículo 655 del Código Civil decía, ¿no? Artículo 655, muebles son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, o sea, moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, que por eso se hacen movientes, sea que solo se muevan por fuerza extrema o las cosas inanimadas. Entonces, acá se le da una atribución de reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales. Entonces ya se le quita eso de que son muebles, ¿cierto? En esta ley 1774-2016 ya se le dio un atributo diferente a los animales, en donde inclusive más adelante se da una justificación a esto, donde ya se habla de las 5 libertades, ¿no? Dice, el concepto que dice la ley acerca del bienestar animal, dice, es el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará como mínimo las 5 libertades, ¿cierto? Entonces, saben que no sufran ni hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sea provocados enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural según su especie. Bueno, esto con respecto a los animales en general, ¿cierto? Ya más adelante, en el 2017, perdón, hace 3 años ya, estamos hablando de que también el gobierno del expresidente Santos hizo cosas muy interesantes porque él promovió mucho en su gobierno el cuento del bienestar animal. Se habla del 1774 del 2016 y acá luego saca el decreto 2113 del 2017, donde se habla de una forma parecida acerca de los animales de producción, ¿cierto? Entonces aquí dice, este decreto dice que el ICA es el que tiene que regular estas cosas. Yo los invito a los que les gusta la producción, la zootecnia, por favor revisen esta norma, es bien interesante, es bien chévere para que la revisen y van a ver ustedes que hay ya mandatos legales que nos indican a ponernos al tope con lo que dice la normatividad internacional. Y ahí se remite incluso hablando acerca de lo que dice la OIE, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Bueno, con respecto a la fauna silvestre, me faltaba comentarles acá, en esta presentación no está. Revísense la ley 1333 de 2019 y el decreto reglamentario 2064 de 2010. Ese es el estatuto sancionatorio ambiental, donde se establecen una cantidad de requerimientos en los cuales también se modifica el Código Penal para que se castiguen a las personas que maltratan, trafican o tienen tenencia de animales de fauna de forma irregular, ¿cierto? Bueno, este video que les voy a mostrar a continuación es un video que habla sobre los pilares de la moral. Entonces yo lo voy a dejar para que ustedes lo sigan viendo, ¿cierto? En el audio va a quedar cortado. Yo voy a cortar en el audio pues para que pues, luego hasta la dirección acá en la presentación para que ustedes lo vean.
Y bueno, eso ya más adelante lo miramos. Y por favor, hablemos de cómo cree usted que la reciprocidad asociada al sentido de justicia y de equidad y la empatía y la compasión pueden determinar el comportamiento moral frente a los animales. Entonces, hablemos por favor de un caso hipotético planteado, propongan en grupos un caso y los discutimos entre todos en el foro de tu aula o WhatsApp o en la casilla de comentarios de este video cuando se suba a YouTube. Listo, entonces lo voy a dejar en compañía del profesor Frank de Walsh, que va a hablar acerca de ese tema. I was born in Den Bosch, where the painter Hieronymus Bosch named himself after. And so I've always been very fond of this painter who lived and worked in the 15th century. And what is interesting about him in relation to morality is he lived at a time where religion's influence was waning, and he was sort of wondering, I think, what would happen with society if there was no religion or if there was less religion. And so he painted this famous painting, The Garden of Earthly Delights, which some have interpreted as being humanity before the fall or being humanity without any fall at all. And so it makes you wonder what would happen if we hadn't tasted the fruit of knowledge, so to speak, and what kind of morality we would have. Much later, as a student, I went to a very different garden, a zoological garden in Arnhem, where we keep chimpanzees. This is me at an early age with a baby chimpanzee. And I discovered there that chimpanzees are very power hungry and wrote a book about it. And at that time, the focus in a lot of animal research was on aggression and competition. Actually, the whole picture of the animal kingdom, and humanity included, was that deep down we are competitive, we are aggressive, we are all out for our own profit, basically. This is the launch of my book. I'm not sure how well the chimpanzees read it, but they surely seemed interested in the book. Now, in the process of doing all this work on power and dominance and aggression and so on, I discovered that chimpanzees reconcile after fights. And so what you see here is two males who have had a fight. They ended up in a tree, and one of them holds out a hand to the other. And about a second after I took the picture, they came together in the fork of the tree and they kissed and embraced each other. Now, this is very interesting because at the time, everything was about competition and aggression, and so it wouldn't make any sense. The only thing that matters is that you win or that you lose. But why would you reconcile after a fight? It doesn't make any sense. This is the way bonobos do it. Bonobos do everything with sex, and so they also reconcile with sex. But the principle is exactly the same. The principle is that you have a valuable relationship that is damaged by conflict, so you need to do something about it. And so my whole picture of the animal kingdom, and including humans also, started to change at that time. So we have this image in political science, economics, the humanities, philosophy for that matter, that man is a wolf to man. And so deep down our nature is actually nasty. I think it's a very unfair image for the wolf. The wolf is after all a very cooperative animal, and that's why many of you have a dog at home, which has all these characteristics also. And it's very unfair to humanity, because humanity is actually much more cooperative and empathic than given credit for. And so I started getting interested in those issues and studying that in other animals. So these are the pillars of morality. If you ask anyone what is morality based on, these are the two factors that always come out. One is reciprocity, and associated with it is a sense of justice and a sense of fairness. And the other one is empathy and compassion. And human morality is more than this, but if you would remove these two pillars, there would be not much remaining, I think. And so they're absolutely essential. So let me give you a few examples here. This is a very old video from the Yerkes Primate Center where they train chimpanzees to cooperate. So this is already about 100 years ago that we were doing experiments on cooperation. And what you have here is two young chimpanzees who have a box, and the box is too heavy for one chimp to pull in. And of course there's food on the box, otherwise they wouldn't be pulling so hard. And so they're bringing in the box. And you can see that they're synchronized. You can see that they work together, they pull at the same moment. It's already a big advance over many other animals who wouldn't be able to do that. And now you're going to get a more interesting picture, because now one of the two chimps has been fed. So one of the two is not really interested in the task anymore.
Now look at what happens at the very end of this. He takes basically everything. So there are two interesting parts about this. One is that the chimp on the right has a full understanding he needs the partner, so full understanding of the need for cooperation. The second one is that the partner is willing to work even though he's not interested in the food. Why would that be? Well, that probably has to do with reciprocity. There's actually a lot of evidence in primates and other animals that they return favors. And so he will get a return favor at some point in the future. And so that's how this all operates. We do the same task with elephants. Now with elephants, it's very dangerous to work with elephants. And another problem with elephants is that you cannot make an apparatus that is too heavy for a single elephant. Now you can probably make it, but it's going to be a pretty clumsy apparatus, I think. And so what we did in their case, we do these studies in Thailand with Josh Plotnick, is we have an apparatus around of which there's a rope, a single rope. And if you pull on this side of the rope disappears on the other side. So two elephants need to pick it up at exactly the same time and pull. Otherwise, nothing is going to happen, and the rope disappears. And so the first tape you're going to see is two elephants who are released together, arrive at the apparatus is on the left, there's food on it. And so they come together, they arrive together, they pick it up together, and they pull together. So it's actually fairly simple for them. There they are. So that's how they bring it in. But now we're going to make it more difficult because the whole purpose of this experiment is to see how well they understand cooperation. Do they understand it as well as the chimps, for example? And so what we do in the next step is we release one elephant before the other, and that elephant needs to be smart enough to stay there and wait and not pull at the rope, because if he pulls at the rope, it disappears and the whole test is over. Now this elephant does something illegal that we did not teach it, but it shows the understanding that he has, because he puts his big foot on the rope, stands on the rope and waits there for the other, and then the other is going to do all the work for him. So it's what we call freeloading. But it shows the intelligence that the elephants had. They developed several of these alternative techniques that we did not approve of necessarily. So the other elephant is now coming. And it's going to pull it in. Now look at the other doesn't get to eat, of course. This was the cooperation reciprocity part. Now something on empathy. Empathy is my main topic at the moment of research, and empathy has sort of two qualities. One is the understanding part of it. This is just a regular definition, the ability to understand and share the feelings of another, and the emotional part. And so empathy has basically two channels. One is the body channel. If you talk with a sad person, you're going to adopt a sad expression and a sad posture, and before you know it, you feel sad. And that's sort of the body channel of emotional empathy, which many animals have. Your average dog has that also. That's actually why people keep mammals in the home and not turtles or snakes or something like that, who don't have that kind of empathy. And then there's a cognitive channel, which is more that you can take the perspective of somebody else. And that's more limited. There's few animals. I think elephants and apes can do that kind of thing, but there are very few animals who can do that. So synchronization, which is part of that whole empathy mechanism, is a very old one in the animal kingdom. And in humans, of course, we can study that with yawn contagion. Humans yawn when others yawn, and it's related to empathy. It activates the same areas in the brain. Also, we know that people who have a lot of yawn contagion are highly empathic. People who have problems with empathy, such as autistic children, they don't have yawn contagion. So it is connected. And we study that in our chimpanzees by presenting them as an animated head. So that's what you see on the upper left, an animated head that yawns. And there's a chimpanzee watching, an actual real chimpanzee watching a computer screen on which we play these animations. And so yawn contagion, that you're probably all familiar with, and maybe you're going to start yawning soon now, is something that we share with other animals.
And that's related to that whole body channel of synchronization that underlies empathy. And that is universal in the mammals, basically. Now we also study more complex expressions. This is consolation. This is a male chimpanzee who has lost a fight and he's screaming, and a juvenile comes over and puts an arm around him and calms him down. That's consolation. It's very similar to human consolation. And consolation behavior, it's empathy driven. That's actually the way they study empathy in human children, is to instruct a family member to act distressed and then they see what young children do. And so it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at. We also recently published an experiment, you may have heard about it, on altruism in chimpanzees, where the question is, do chimpanzees care about the welfare of somebody else? And for decades it had been assumed that only humans can do that. Only humans worry about the welfare of somebody else. We did a very simple experiment. We do that on chimpanzees that live in Lawrenceville, in the field station of Yerkes, and so that's how they live, and we call them into a room and do experiments with them. In this case, we put two chimpanzees side by side, and one has a bucket full of tokens, and the tokens have different meanings. One kind of token feeds only the partner who chooses, the other one feeds both of them. So this is a study we did with Vicky Horner. And here you have the two color tokens. So they have a whole bucket full of them, and they have to pick one of the two colors. You will see how that goes. So if this chimp makes the selfish choice, which is the red token in this case, he needs to give it to us. We pick it up. We put it on the table where there's two food rewards, but in this case only the one on the right gets food and the one on the left walks away because she knows already that. Not a good test for her. Then the next one is the pro-social token. So the one who makes the choices, that's the interesting part here. For the one who makes the choices, it doesn't really matter. So she gives us now a pro-social token and both chimps get fed. So the one who makes the choices always get a reward. So it doesn't matter whatsoever, and she should actually be choosing blindly. But what we find is that they prefer the pro-social token. So this is the 50% line, that's the random expectation, and especially if the partner draws attention to itself, they choose more. And if the partner puts pressure on them, so if the partner starts spitting water and intimidating them, then the choices go down, and they actually don't want to. It's as if they're saying, if you're not behaving, I'm not going to be pro-social today. And this is what happens without a partner, when there's no partner sitting there. And so we found that the chimpanzees do care about the well-being of somebody else, especially these are other members of their own group. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, it's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Let me tell you, I still have 2 minutes left. Let me tell you a funny story about it. This study became very famous, and we got a lot of comments, especially anthropologists, economists, philosophers. They didn't like this at all, because they had decided in their mind, I believe, that fairness is a very complex issue and that animals cannot have it. And so one philosopher even wrote us that it was impossible that monkeys had a sense of fairness
because fairness was invented during the French Revolution. So now, and another one wrote a whole chapter saying that he would believe it had something to do with fairness if the one who got grapes would produce the grapes. Now, the funny thing is that Sarah Bosman, who's been doing this with chimpanzees, had a couple of combinations of chimpanzees where indeed the one who would get the grape would refuse the grape until the other guy also got the grape. So we're getting very close to the human sense of fairness, and I think philosophers need to rethink their philosophy for a while. So let me summarize. I believe there's an evolved morality. I think morality is much more than what I've been talking about, but it would be impossible without these ingredients that we find in other primates, which are empathy and consolation, pro-social tendencies, and reciprocity and a sense of fairness. And so we work on these particular issues to see if we can create a morality from the bottom up, so to speak, without necessarily God and religion involved, and to see how we can get to an evolved morality. And I thank you for your attention. Bueno, compañeros, ya para analizar un poquito lo que nosotros estamos hablando ahorita, vamos a hablar un poquito acerca del manejo y la gestión del bienestar de los animales. Por ejemplo, ustedes saben que el estatus del animal, o sea, que un animal esté bien, necesitamos que uno entienda varias cosas. Primero, que el animal de por sí tiene una cascada hormonal que hace que se comporte de una forma, ¿cierto? Una hembra en celo no se va a comportar igual a como está preñada o como esté vacía, ¿cierto? Igual el macho que olfatea esa cuestión de la hembra en celo puede atacar a otros machos buscando también los favores sexuales de reproducción con la hembra y puede inclusive atacar muy fuertemente a otros animales. Entonces ya ahí hay un estresante en ellos, ¿cierto? Entonces esto lo aprovechan mucho los ganaderos, ¿no? Ustedes saben de qué manera. Bueno, el medio ambiente también influye, la alimentación que se les dé a los animales, la adaptabilidad y los desafíos al estrés, porque obviamente ya más adelante les explico de qué forma se habla de la adaptabilidad. Hablamos también de genéticas o cruces, los que les gusta la ganadería saben a qué me refiero, porque pues obviamente uno pretende obtener animales rústicos, animales que sean aguantadores a condiciones adversas, y eso se hace por la genética, ¿no? Sí, aparte de eso, también estamos hablando de los hábitats donde los tenemos, hablando del confort y la zona termoneutral. Recuerden, más adelante vamos a ver ese tema de la zona termoneutral cuando hablamos de nutrición, pero para que lo entiendan de una vez, es ese rango de temperatura en el cual el animal se siente cómodo. En la mayoría, digo en la mayoría porque no en todos los animales sucede así, eso es una curva asintótica, donde está entre 17 a 21 grados centígrados como rango de temperatura, donde la mayoría de animales, más del 99% de los animales, pueden estar cómodos, ¿cierto? Entonces, ¿esto de qué depende? Depende el manejo del estrés y el desestrés, depende del manejo que se le da a los animales, depende del tipo de explotación que se tenga, el tipo de encierro en que se esté. Estoy hablando de animales cautivos, ¿no? La experiencia previa que tenga este animal, entonces ahí responde obviamente que el veterinario, el biólogo, el zootecnista esté haciendo un manejo asertivo y adecuado con los animales para que de una u otra forma el animal adquiera una experiencia previa y sea mucho más fácil manejarlo. Inclusive los biólogos trabajan mucho con el entrenamiento por condicionamiento operante, ¿no? Con los famosos clickers, que hacen que el animal no se moleste, por ejemplo, cuando van a hacer algún procedimiento. Un ejemplo de esto es por ejemplo, cuando en un zoológico que tuve la oportunidad de trabajar, la bióloga ya era una persona muy curiosa, inclusive egresada acá a la universidad. Ella hacía el entrenamiento de los primates junto con la veterinaria que estaba a cargo de la parte médica. Y entonces el entrenamiento consistía en que con el clicker el animalito sacaba el bracito por la reja de la jaula, y mientras con la otra mano recibía un premio. Entonces, mientras sacaba la manito era para que le sacara una muestra de sangre. Entonces la veterinaria llegaba, mientras la bióloga hacía el clicker, ya la miquita sabía, llegaba, sacaba la manito, le sacaba la muestra de sangre, y mientras con la otra mano la miquita recibió un palito con arequipe. Entonces mientras estaba comiendo el arequipe iban tomando la muestra. Entonces hay un estímulo, una recompensa positiva luego de haber un estímulo negativo, ¿cierto? Es puro condicionamiento operante con refuerzo positivo y el estímulo negativo. Lo que vieron conmigo de etología saben a qué me refiero, y los biólogos lo entienden un poquito mejor.
También miremos la selección genética, ¿no? Lo que ya hemos hablado, hay animales que, por lo menos cuando nosotros hablamos de producción o de zoocría, o inclusive en animales en cautiverio, nosotros también miramos que los animales que vamos a criar tengan unas características adecuadas para el manejo que le vamos a dar. Por ejemplo, una hembra que tenga malas aptitudes maternas, pues la vamos a rechazar, porque son hembras que no van a servirnos para nuestro plan de reproducción, porque una hembra mala madre, eso se transmite a las crías, ¿cierto? Eso también hay que pensarlo. Bueno, hay muchos ejemplos. La interacción es hombre-animal, un animal que sea agresivo, que sea que tenga algún tipo de aversión con los humanos, o al contrario, sea bastante humanizado, también toca modificar el manejo para esos animales. Aquí es donde nosotros podemos también tomar en cuenta lo que nosotros hagamos en cuanto a los diferentes enriquecimientos ambientales que podamos hacer. Recuerden que los enriquecimientos pueden ser de tipo nutricional o pueden ser de tipo ambiental como tal. Recuerden que básicamente hay dos tipos grandes de enriquecimientos. Esto pues puede variar, ¿no? Pues pueden dividirse en muchas otras ramas de ahí, pero esos dos grandes tipos de enriquecimiento es uno en el cual, que es de tipo naturalista, en el cual al animal se le proporciona un hábitat lo más similar posible a su hábitat natural, y el otro es el enriquecimiento etológico, donde simplemente se tratan de suplir algunas necesidades etológicas y comportamentales de los animales. Inclusive una cosa que se está haciendo hoy en día es hibridar estos dos esquemas, haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que más adelante, cuando hablemos de otros temas, también vamos a hablar un poquito acerca de esto. Este es un trabajo que nosotros los veterinarios no manejamos bien. Los biólogos lo manejan excelentemente bien y yo creo que tenemos mucho que aprender con ellos. Entonces aprovechemos que varios compañeros nuestros son biólogos y hablemos un poquito de ese tema, ¿no? Este cuadrito que les vamos a dar ahorita, los que fueron estudiantes míos de etología ya lo conocen. Simplemente quiero explicarles acá de una forma muy esquemática y muy sencilla cómo es el manejo del estrés de una forma crónica y una forma aguda. En la forma aguda, que es la respuesta inmediata que tiene el animal, recuerden que el sistema nervioso simpático manda una señal a la zona medular de la adrenal, liberando una cantidad de sustancias que se denominan catecolaminas. Esas catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, pueden producir dos situaciones diferentes. Una de ellas, donde se produce el shock, que el animal se choquea y puede conllevar la muerte, o que el animal sobreviva a esto, produciendo una adaptación a esta situación estresante. Este shock, un ejemplo es cuando, por ejemplo, el animal es atacado, ¿cierto? Él libera una cantidad de sustancias que hacen que el animal huya, ¿cierto? Y inmediatamente huya y escape o se defienda. Entonces esto, el animal incluso si el susto es muy grande, le puede dar un paro cardíaco y morirse, ¿cierto? Entonces aquí también puede suceder ese tipo de cosas. Esto sucede, por ejemplo, en algunos animales como las zarigüeyas, que este tipo de sustancias cuando se liberan hacen que ella se haga la muerta, ¿cierto? Y el animal se voltea patas arriba, toma actitud de muerte y huele feo y todo. Entonces eso también hace parte de esto. La otra vía, que es la vía larga, la respuesta tardía, hablamos de una estimulación crónica en la cual el hipotálamo manda una señal a la zona cortical del adrenal, donde se produce el cortisol, que es una hormona endógena que puede producir muchas cosas. Si no se adapta el animal a esto, pues obviamente puede producir una extenuación en el animal. Acuérdense que el cortisol es una sustancia que ayuda al gasto energético, ¿cierto? Entonces tiene un gasto de glucosa bastante alto y el animal se puede extenuar y morir. Aparte de eso, que también puede producir una inmunosupresión derivada del cortisol, que todos los corticoides lo hacen, haciendo que el animal pueda adquirir alguna enfermedad que más adelante lo pueda matar. Entonces, eso produce la resistencia. Miren, en algunos zoológicos se trabajan con esta segunda vía, porque de una u otra forma el animal necesita exponerse a agentes estresantes para poder responder adecuadamente a ellos. Yo coloco ese ejemplo de la serpiente atrás, porque yo sé que para algunas personas puede ser un poquito chocante esta imagen, pero desensibiliza. Mire, el cuento del famoso descosquilleo que usan en los caballos que son briosos, comienzan a pasarle un lazo acariciando, el animal al principio se pone brioso, pero ya cuando con el tiempo se va acostumbrando, ya ve que no le va a hacer daño y lo acepta y lo tolera. Otro ejemplo es, por ejemplo, que en algunos zoológicos se usa cuando les cuento una historia. Alguna vez en un zoológico de Colombia me llamaron para que les ayudara con un caso, porque siempre que llegaban los niños de un jardín infantil X, los micos les daba diarrea.
Entonces ustedes saben que las catecolaminas también hacen que suceda esto, ¿no? Bueno, eso es la parte aguda, pero también en cortisol, porque hay una baja de defensas, entonces la flora bacteriana se aumenta, bueno, etcétera. Y aparte eso aumenta el peristáltico, puede ser una combinación de ambas. Entonces, ¿qué sugerí yo hacer? Durante una semana, durante todas las mañanas antes de que entraran los turistas al zoológico, yo me reunía con los cuidadores de cada una de las secciones y les pedía el favor que nos colocáramos un overol lleno de tirantas, de tiras, como un matachín. Ustedes conocen los matachines, que es como una especie como de un disfraz hecho con muchos flecos y eso, y con la cara cubierta completamente, con máscaras, con tapabocas, bueno, con lo que sea que no nos vieran la cara a los animales. Y nos íbamos a la cocina por las ollas, se le cocinaba la comida a los animales, y nos íbamos con cucharas y toda la cosa a hacerles bulla enfrente de los animales. Los primeros días esos animales se pegaron una estresada horrible, defecaron, algunos se enfermaron muy feo, bueno, etcétera. Pero ya después del tiempo ya se acostumbraron a esa bulla, a ese desorden, a esas cosas. Entonces, y esos animales pues lo teníamos sin la exhibición a los turistas, no era habilitada mientras estábamos en ese tratamiento. Hubo una semana en que los animales no tuvieron ningún contacto con turistas. El zoológico estaba diseñado de tal forma que uno podía cerrar el paso para que no pasaran por determinada parte. Entonces, ¿qué pasó después? Los animales se acostumbraron al manejo que le estábamos haciendo, y posteriormente, cuando por fin se abrió otra vez la exhibición al público, llegaron varios jardines infantiles a trabajar con estos primates, y ningún animalito de estos sufrió diarrea. Entonces ya había un proceso de acostumbramiento, ¿no? Entonces aquí es una de los ejemplos de cómo se puede aplicar estos conceptos que acabo de explicarles ahorita en el bienestar de los animales en cautiverio, ¿no? Recuerden que la respuesta al estrés es una respuesta fisiológica, un proceso fisiológico que está mediado por diferentes factores externos e internos. Aquí es donde yo les digo a ustedes que la tolerancia a estos agentes estresantes se logra por diferentes métodos. Yo soy muy amigo del aprendizaje no asociativo, como la habituación, la sensibilización y algunos tipos de condicionamiento operante. Yo les pido el favor a los compañeros de medicina veterinaria y zootecnia que revisen estos conceptos de nuevo, lo mismo a los compañeros de biología, para que por favor podamos entender esto de una forma más asertiva, ¿no? Recuerden que esto hace parte de nuestra formación profesional y debemos entenderlo adecuadamente, sobre todo si trabajamos con animales cautivos. Bueno, ya habíamos hablado acerca de las 5 libertades. Les quiero mostrar así rápido el cuento de las 5 libertades. Es un concepto y una doctrina que se creó a partir de 1993 por el Consejo de Bienestar del Animal de Granja del Reino Unido, en Inglaterra, donde se dijo que los animales, para que tengan bienestar, tenían que tener libertad de hambre y sed, libertad de incomodidad, libertad de dolor, lesión y enfermedad, libertad para expresar un comportamiento normal según su especie, y la libertad de miedo y estrés, o sea, el disestrés. Esto obviamente conlleva a una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas, estas 5 libertades son fáciles de aplicar. Tienen una aplicabilidad zootécnica bastante interesante, porque obviamente al medirse estas 5 libertades se hace una evaluación global. Entonces les explico cómo es que se mide esto. Entonces estas 5 libertades generalmente se le atribuye un valor de 1 a 5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la libertad de hambre y sed le damos un valor de 3, porque definimos de que el animal está comiendo adecuadamente, pero la comida y el agua, bueno, etcétera. Ese valor de 1 a 5 nos dio 3. La libertad de incomodidad, entonces el animal está confortable, está cosa, entonces vamos a dar 4, entre 4 y 5, démosle 4. Libertad de dolor, lesión y enfermedad, bueno, a cada uno se le da un puntaje, luego se promedia ese puntaje y se da una evaluación global del bienestar de los animales. Entonces, eso también incluye una cantidad de cosas interesantes dentro de las ventajas, porque el productor se va a dar cuenta, o la persona que está manejando los animales se va a dar cuenta de que es mejor tratar los animales bien y tenerlos bien para evitar desmejorar en otros asuntos. Esto permite que el cuidador o el productor cambie su mentalidad con respecto al bienestar. Y aparte de eso permite mejoras en las instalaciones y los alojamientos. Luego más adelante les hablaré de algunos ejemplos tangibles acerca de esto. Por ejemplo, en producción de zoocría, donde hemos visto algunos ejemplos bien chéveres. Más adelante, cuando hablemos de zoocría, les hablaré de esto. Decimos de que cada libertad diferenciar de los demás, ayudando a su subjetividad. Entonces, como decíamos, cada una de las 5 libertades tiene sus diferencias, son muy diferenciales una de otra,
pero aún así la determinación de cada uno de ellos, de esas libertades, puede ser subjetiva. Entonces aquí es donde entramos a las desventajas. Estas tienden a ser subjetivas dependiendo del observador, porque para mí puede estar bien, para otra persona no puede estar tan bien. Decimos también de que el puntaje obtenido no ayuda a mejorar puntos débiles porque es una calificación global, es un promedio. Puede que yo tenga todos los puntajes de 4 de esas 5 libertades en 4, ¿cierto? Pero si lo tengo en 1, una de esas libertades en 1, ¿cierto? Entonces eso me da un puntaje diferente, ¿no? Entonces, y no me va a permitir saber cuál es el que toca mejorar. En estas libertades están claras en algunas circunstancias, pero no está muy claro la determinación en otras circunstancias especiales, como por ejemplo los animales en una UCI, una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Los animales con problemas de comportamiento, animales psiquiátricos, los animales plaga, los animales vectores. ¿Estos animales acaso no tienen derecho al bienestar? Es un comentario. Bueno, también hay otra forma de medir el bienestar de los animales que está muy dada hacia la parte de la producción animal. Simplemente la voy a comentar acá porque también es viable aplicarla en fauna silvestre y me gustaría, si de pronto alguno de ustedes quiere implementar, incursionar en este tema de welfare quality con fauna silvestre, me gustaría escucharlo más adelante. Entonces, la Welfare Quality Network es una red internacional de colaboración y conocimiento a raíz de la creación de un proyecto que nació en Europa que se llama Welfare Quality, que estuvo entre 2004 y 2009. Entonces, muchas de las personas que trabajaron en este proyecto formaron esta red, ¿cierto? Esta red se fundamenta en el intercambio científico y en actividades que contribuyan a mejorar o al desarrollo de los sistemas Welfare Quality en la evaluación del bienestar de los animales. Ya que estamos hablando de eso. Entonces, simplemente con este cuadro que les voy a explicar a continuación, les quiero hablar de una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de Welfare Quality, tenemos un animal en condiciones de bienestar, es que es lo ideal que nosotros queremos lograr. O sea, tenemos un animal gordito, bonito, sano, emocionalmente estable, cómodo, bueno, etcétera, una cantidad de cosas. Ese es el ideal de tener un animal en buen estado. Entonces, para que nosotros tengamos el animal así, nosotros vamos a tener la necesidad de manejar unos principios que en la metodología Welfare Quality son 4. Es el principio de alimentación, el principio de alojamiento, el principio del estado sanitario y el principio del comportamiento. Entonces, la gestión de esos 4 principios hace que la evaluación global del animal nos salga bien, ¿cierto? Entonces, y esos principios también tenemos unos criterios que son 12, que vamos a terminarlos de acuerdo con cada uno de los principios. Entonces, esos principios, los criterios para el principio de alimentación sería la ausencia de hambre prolongada y la ausencia de sed prolongada. Sí, son criterios. Para el principio de alojamiento, los criterios son confort en relación al descanso, confort térmico, facilidad de movimiento. Para el principio de estado sanitario, los criterios son ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor causado por el manejo. Y para el principio de comportamiento tenemos 4 que son la expresión del comportamiento social adecuado, expresión adecuada de otras conductas como reproductivas, sociales, etc., relación humano-animal positiva y un estado animal positivo. Entonces vemos de que 4 principios que son alimentación, alojamiento, estado sanitario y comportamiento y 12 criterios que ya los nombré. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, cuando nosotros nos dicen vamos a mejorar por Welfare Quality este alojamiento de estos animales, entonces yo tengo en cuenta de que tengo que hacer unas medidas. Las medidas que se refiere esta metodología se refiere básicamente a lo que tengo yo que hacer para que los criterios se cumplan, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de los criterios de alimentación que son de ausencia de hambre prolongada y ausencia de sed prolongada. Entonces colocar los comederos en un espacio adecuado para que la alimentación tenga una ración adecuada, hecha nutricionalmente de una forma que corresponda, que los bebederos tengan agua limpia y estén ubicados en determinados sitios, bueno, etc. Entonces uno puede tomar de cada criterio muchas medidas que se deben hacer y esas medidas son particulares y son individuales para el tipo de explotación que tengamos o el tipo de alojamiento que tengamos. Por ejemplo, en el zoológico de Barranquilla o en el zoológico de Cafán de Melgar son 2 zoológicos muy diferentes. Las medidas van a ser muy diferentes, pero ambos son zoológicos, ¿cierto? Y manejan más o menos los mismos animales. Entonces ven ustedes de que hay una congruencia
en el hábitat del que nosotros queramos hacer. Y me gusta este sistema, yo lo promuevo muchísimo, no solamente con producciones, sino también con mascotas. Inclusive ahorita estamos hablando de trabajar con fauna, donde estamos haciendo de que estos criterios se cumplan, mejorando el bienestar de los animales. Como les decía, esto ya se ha hecho para animales de producción, ya se están certificando muchas ganaderías y muchas cosas. Se ha trabajado más que todo en vacunos, en porcinos y en aves, incluso ya se está trabajando con conejos, ¿cierto? En otras partes. Entonces, los protocolos Welfare Quality tienen unas ventajas y unas desventajas, al igual que yo les había dicho con las 5 libertades. Las ventajas es que son indicadores fácilmente identificables, o sea, cada uno de los criterios se puede identificar muy fácil, y las medidas que se aplican son también muy fáciles de implementar. Sí, toca modificar algunas cosas, pero eso ya es problema del productor. La aplicabilidad zootécnica a varios niveles, desde la cría, el levante, la ceba, etc. Induce a un cambio de mentalidad por parte del cuidador, ¿cierto? También procura mejoras en las instalaciones y alojamientos, resolviendo algunos problemas de bienestar. Sus fundamentos se basan más en el animal que en el ambiente. O sea, nosotros necesitamos que el animal esté bien y tengo que modificar el ambiente. O sea, hay que modificar donde ellos están y no acostumbrar al animal a que esté ahí. Se aplica a muchas situaciones reales con animales. Estamos hablando de fauna cativa, albergues caninos o criaderos, hospitales y clínicas veterinarias, entre otros. Las desventajas, decimos, que puede requerir cambios radicales en la infraestructura, en disciplina de trabajadores, alimentación. Como les dije, las medidas implican unos cambios que se le hacen para procurar que el animal esté en bienestar. Cambiar los sitios de los bebederos, cambiar las dietas, cambiar el horario de alimentación, muchas cosas que muchas veces puede causar escozor en los trabajadores, ¿no? Puede llegar a incrementar costos de la producción, claro, aunque se amortizan en corto plazo. En zoológicos y en albergues pues también es un poquito más costoso. Y aparte de eso, otra desventaja, que es la falta de entrenamiento en la implementación de estas metodologías. Entonces eso hay que pensarlo y hay que conversarlo, hacer una junta técnica y procurar de que esto sea lo menos lesivo posible, ¿no? Las certificaciones, yo les voy a hablar acá rapidito de lo que se habló en producciones. Mire, por ejemplo, acá nosotros sabemos de que Huevos Oro, Avícola AAA, tiene una certificación ya en bienestar animal. O sea, ya estamos avanzados en ese tema. No me quiero demorar con esto porque pues es un tema que podemos hablar en otros espacios, pero simplemente quiero comentarles que el sector avícola colombiano ha liderado las iniciativas de bienestar animal en la producción. Ya se cuentan con muchas propuestas en muchas otras formas productivas que quieren proporcionar un bienestar por medio de un manejo asertivo, como en el caso de las ganaderías carbono neutrales, ¿no? Eso es un tema bien interesante. Entonces, yo acá les muestro una tipo de certificación que se llama Certified Humane, que es una certificación en la cual el productor paga de acuerdo con el número de animales que se tengan, y ahí es donde pues la empresa esta de Certified Humane van hasta la finca, les dan algunas recomendaciones y le dan su sello de bienestar animal, ¿cierto? Bueno, conclusiones ya para ir terminando. Lo primero, hay que revisar el concepto de sufrimiento. ¿Sí? Hay muchas cosas que lo provocan, como el dolor, la angustia, el miedo, el hambre, los apegos. Entonces mire que acá yo hablo también de los apegos, hablando también de fauna silvestre, porque algunos animales de fauna silvestre se pueden apegar a sus cuidadores, el caso de los loros, algunos primates, etc., haciendo que se antropomorficen y haciendo mucho más difícil su rehabilitación. Entonces le estamos provocando una muerte biológica a esos animales. Son animales que nunca van a poder volver al monte, a ser libres, ¿cierto? Y eso es maltrato, ¿cierto? Revisar el grado de empatía de los trabajadores y cuidadores con los animales. Yo no puedo tener en el zoológico o en el hogar de paso o en el sitio de rehabilitación personas que no les gusten los animales, ¿cierto? Entonces, para procurar condiciones de bienestar es necesario ser empático con los animales. ¿Se acuerdan de los momentos morales que yo les hablaba? Entonces hablamos de la empatía moral. Aquí estamos aplicando este concepto. Existe desinformación por parte de los trabajadores que hacen manejo de animales de producción. Es difícil cambiar esas costumbres. Mire, muchas veces las personas que trabajan en zoológicos, albergues, centros de rehabilitación han trabajado antes en ganadería y consideran que la forma de trabajar es similar o igual. Entonces ustedes van a darse cuenta que es muy compleja la situación con algunas personas. Entonces hay que entrenarlos y hay que informarlos y hay que estarlos educando. Ellos lo agradecen mucho y son personas que son muy prestas a aprender ese tipo de cosas y son personas que quieran los animales. Hasta hace muy poco también se comenzó a ver el bienestar como algo rentable para el productor.
Antiguamente, estamos hablando de la apatía moral, ¿se acuerdan? Que yo les hablaba hace un rato. La apatía moral, teníamos una situación en la cual el animal simplemente nos servía para leche, para carne, no nos importaba cómo la obtuviéramos. Ya más adelante, con el cuento de la simpatía moral, ya empezamos a mirar de pronto cómo podemos mejorar la productividad mejorando algunas cuestiones, pero ya cuando hablamos de empatía moral ya estamos haciendo que los animales tengan un manejo más responsable y más asertivo, ¿cierto? Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que se debe conocer muy bien la naturalidad del animal, o sea, ya sea doméstico o silvestre, y hace determinar qué conductas no son naturales, pudiendo prevenir problemas comportamentales que conllevan a otro tipo de agravantes. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que, siempre que nos llega un animal a algún sitio de cuarentena, algún sitio de rehabilitación o algo, primero que tenemos que hacer es un etograma. Esos cetogramas nos van a determinar muchas situaciones interesantes en los animales donde nosotros podemos aprender a verificar si tienen algún tipo de comportamiento que no es el adecuado y cómo lo podemos corregir. Entonces es muy importante, sobre todo en fauna silvestre, los veterinarios vamos a aprender mucho de etología y aprender de los biólogos que saben mucho más que nosotros en ese sentido. Un animal en condiciones de bienestar no necesariamente tiene que estar sano. O sea, yo coloco el ejemplo de los pacientes que están en una UCI, ¿cierto? Un perrito que esté en una UCI intubado con una cantidad de condiciones, yo debo procurar que ese animal esté bien. Que esté bien no significa de que esté completamente sano. Coloco otro ejemplo, un paciente oncológico, ¿cierto? Que esté enfermo con un tumor o con un cáncer no significa que el animal tenga que estar mal. Debemos darle las condiciones adecuadas para que esté bien. Y eso se refiere al bienestar. Bueno, compañeros, ya esto es todo lo que tenía que decirles por hoy. Yo los espero, por favor, en mi correo electrónico, en casilla de comentarios de acá, de donde subo el video de YouTube, o en el grupo de WhatsApp, o en la plataforma del foro de tu aula, para que por favor hagan los comentarios que les pedí. Vamos a interactuar un poquito en ese sentido. Si necesitan alguna explicación o quieren profundizar en algún comentario, por favor me avisan y con mucho gusto les colaboro. Que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego muchachos.